Señor, conforme a tu palabra. Dale gracias, dale gracias. Esta mañana adora su nombre. Hoy tenemos esta bendición de adorarle. Hoy tenemos esta bendición y privilegio de poder bendecirle, de poder darle gracias. Dale gracias porque en esta semana el Señor estará contigo. Dale gracias porque en esta semana el poder del Señor se manifestará sobre nuestra vida. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. A ti sea toda la gloria por lo que estás haciendo, por lo que hiciste, pero sobre todo por lo que vas a hacer, Señor. Antes del deleite, Señor, antes del disfrute, primero nos deleitamos en ti. Te damos gracias por lo que ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Honramos tu nombre y te agradecemos, sabiendo que las cosas que tienes para nosotros al final son planes de bienestar y no de calamidad. Por eso te adoramos, por eso te honramos, porque nos has sacado del fuego y lo vas a seguir haciendo, Señor. Nos has cubierto con tu sangre. Tu mano ha estado a favor nuestro, Señor. Tu mano nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo, porque eres fiel y verdadero, Señor. Gracias. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por las cosas maravillosas que tú vas a hacer y que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te adoramos esta mañana y te reconocemos como el dador de todas las cosas buenas, el dador de todas las cosas buenas, el Dios que nos ha sostenido y que nos va a seguir sosteniendo todo el tiempo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y la alabanza, Espíritu Santo. Te honramos a ti, nos ponemos bajo tu sangre preciosa. Pedimos que tu palabra traiga libertad a nuestros corazones, que tu palabra traiga convicción y que tu palabra nos instruya y nos guíe a toda verdad para poder ser esos herederos que tú quieres que seamos, Señor. Muchas gracias te damos, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dele la gloria a Dios. Puede honrarle con un aplauso esta mañana al que es digno de recibir la gloria. Gloria a Dios. A ti sea la gloria, Señor. ¿Puede tomar su asiento esta mañana? A Él sea la gloria y la honra por siempre. Nos da gusto estar en la casa de Dios esta mañana. Nos da gusto bendecir su nombre y saber que todo se lo debemos a Él. No es nada nuestro, es todo suyo. Y es el día viernes compartí, le decía a un grupo de pastores, de lo recibido de su mano, eso damos. Nosotros podemos dar porque Él nos ha llenado de mucha bendición. Yo estoy seguro que esta mañana usted ha sentido su presencia, su gracia ha estado con nosotros. Y yo estoy seguro que todo lo que somos y lo que vamos a llegar a ser, se lo debemos a nuestro gran Dios. Así que nunca deje de adorarle. Dice el salmista, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea siempre toda la gloria. Y eso es lo que creemos, que toda la gloria se la vamos a llevar al Calvario, a la presencia de Dios. Ok, vamos a entrar esta mañana a la enseñanza. No sé, creo que estuve moviéndole aquí, ¿verdad? Vamos a entrar estamos en la serie Herederos y hemos estado hablando sobre la importancia de ir avanzando, de ir creciendo. Dice el texto base en Gálatas 4:7, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Tú eres heredero, pero en la medida en que tú avances en tu madurez vas a poder tomar esa herencia. Y en ese concepto estamos comenzando el día de hoy. Y hoy quiero tomar un tema que igual lo vamos a dividir en dos partes y le llamamos verdadero hijo. ¿Por qué? Porque para poder ser su heredero necesitamos vivir en esa verdad de ser un hijo real, genuino, transformado y avanzado en los niveles que Dios quiere que entremos y que avancemos. Ser un verdadero hijo implica un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento. Pablo
tomó a alguien o tomó a muchas personas y los forjó. Pablo es un mentor, Pablo es un padre espiritual, Pablo es un apóstol que entiende la importancia de llevar a la gente a la libertad, al crecimiento, al desarrollo. Hoy en día los coachings hablan de liberar tu potencial, algo que la Biblia enseña desde hace mucho tiempo, el asunto de llegar a ser las mejores versiones de nosotros mismos. Aunque son conceptos humanistas que hoy manejan, la Biblia habla siempre de ser cada día mejores personas. Y Pablo se dirige a Timoteo en el capítulo 1, versículo 2 de Primera de Timoteo. Si me dan un clic, por favor, chicos, creo que se me trabó aquí Muy bien, gracias. Dice 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Es decir, que esto me da por sentado que debe de haber hijos que no son verdaderos. Porque una verdad también implica la parte negativa. O sea, así como existen verdaderos hijos, también Pablo tuvo hijos que no fueron verdaderos. Él mismo habla de Alejandro, el caldelero, que lo abandonó, que le hizo muchos daños. Pero Timoteo, Pablo se dirige a él como un verdadero hijo en la fe. Y luego le da bendición, le dice gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Sabemos que es la salutación, es el saludo que Pablo le da a Timoteo cuando le escribe la carta, pero es significativo la forma en la que te diriges o en la forma en la que Pablo se dirige a Timoteo. Timoteo significa lo que Dios valora, porque Timo es valor y Teo es Dios. Entonces Timoteo es alguien que Dios valoraba, pero que originalmente Timoteo no tenía valor, no se daba valor, porque la Biblia dice que Timoteo tuvo que ser confrontado por Pablo. Y Pablo le dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Eso me da a entender que Timoteo en algún punto tuvo cobardía, tuvo temor. Y luego Pablo tiene que reafirmar su identidad de hijo en Timoteo, porque le dice, nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no te preocupes por ser joven, porque tú has alcanzado un nivel. Es decir, que yo entiendo de esto que Pablo está enseñándonos que lo que nos hace ser un verdadero hijo tiene que ver con identidad. Y se acuerda que comenzamos diciendo esta serie que la identidad y la madurez nos va a llevar a la autoridad y la herencia. En la medida que tú tengas tu identidad de hijo y en la medida que sepas en qué lugar te encuentras como hijo, vas a poder tener tu identidad y vas a poder ir avanzando en tu crecimiento con Dios. Porque es muy cierto que Dios nos hizo su hijo. Nos hizo sus hijos, perdón. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, pero el Espíritu del Abba Padre nos hace clamarle a Él como un padre, como un papito, pero también nos hace ir avanzando. O sea, quiero que entendamos esto. Hoy vamos a entrar a un punto donde vamos a analizar las 5 palabras para hijo en el Nuevo Testamento que nos van a enseñar a nosotros y nos van a desafiar para preguntarnos en qué nivel nos encontramos el día de hoy. La herencia hemos dicho que no es para cualquier clase de hijo, ya que veremos que solo el que ha alcanzado la estatura de verdadero hijo podrá recibirla. Por eso Pablo se refiere a Timoteo como verdadero hijo. Entonces vamos a ver qué clase de hijo eres y que eso nos motive a ir avanzando hasta ser verdaderos herederos. Quiero que comencemos hablando de los 5 niveles. En esta mañana no vamos a trabajar los 5, vamos a trabajar 1 o 2 tal vez, y en la segunda sesión trabajaremos los puntos que nos faltan. Pero yo quiero que entendamos esta mañana que el hijo de Dios debe identificar en qué etapa de desarrollo se encuentra en su caminar con Dios. Y lo más importante, no solamente identificar en qué área me encuentro, sino buscar crecer para agradar a mi Padre Celestial. Porque lo que más disfruta un padre es ver cómo su hijo crece. Yo me gozo de mi hijo pequeño. Ahora Dios nos ha enseñado mucho en esta nueva etapa como padres ya de unos hijos adolescentes y de unos hijos pequeños como lo es Leví. Dios nos ha enseñado mucho en esta temporada a discernir lo que es la paternidad. No que antes no lo conocíamos, yo creo que hemos aprendido en cada etapa, pero en esta etapa particularmente, aunque yo no puedo decir que Leví es mi hijo de la vejez porque no soy tan viejo, pero sí puedo decir que Dios nos lo mandó con un propósito.
Y el propósito de entender el desarrollo de cada uno de mis hijos, particularmente de este pequeño, y entender que yo como padre quisiera que él siempre fuera bebé, pero también anhelo verlo crecer. Yo anhelo que él crezca, que él se desarrolle, que él libere su potencial. Y cada vez que lo veo, me doy cuenta de que él ha avanzado, él ha crecido, él se ha desarrollado. Espiritualmente también nos gusta ver a iglesias, a cristianos que están en un nivel, pero deseamos como padres naturales y espirituales también que nuestros hijos espirituales crezcan. Dios quiere que nosotros, primero que nada, tengamos el nombre de ser hijos. Estos temas no son para cualquiera, son solamente para aquellos que han tomado la iniciativa de ser hijos. Bueno, en realidad quien tomó la iniciativa fue Dios. Dios nos aceptó y nos adoptó como sus hijos. Aprendimos la semana pasada que Él nos sentó en sus piernas, nos hizo adoptados, nos hizo sus hijos y nos dio bendiciones. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, dice Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3 verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios te dio un amor tan grande que no solamente te llamó su creación, sino te llamó su hijo. Eres hijo de Dios. Y si eres hijo, deberías ser heredero. Pero quiero que entiendas algo. No vas a tomar tu herencia, no vas a tomar tus promesas, no vas a tomar tu autoridad hasta que no alcances el nivel que Dios quiere que tengas de un hijo plenamente facultado para tomar herencia. Gózate porque eres hijo de Dios, gózate, deleítate por ello, pero pregúntate en qué nivel te encuentras. Y vamos a entrar esta mañana a los 5 niveles. Vamos a hablar del primer nivel de hijo, el hijo nefios, no el necio, ¿verdad? Aunque va muy acorde, ¿verdad? El hijo nepios o nefios es el primer nivel que la Biblia enseña y Efesios 4:14 lo menciona. Sé que el término hijo en el español aparece siempre como hijo, pero en el griego aparecen diferentes palabras. Quiero que lo entendamos y cada palabra denota una característica diferente. Así que esta mañana vamos a tomar el nombre. Esta más que bueno, es una predicación, pero es una predicación de enseñanza donde le voy a poner por un lado el término y por otro lado vamos a ver cuáles son las características de ese hijo y qué es lo que él necesita desarrollar para avanzar. Y entonces al final de esto usted se tiene que preguntar, y el Espíritu Santo le va a hablar también, ¿en qué nivel de hijo me encuentro? Porque es cierto que somos hijos, pero ¿qué clase de hijos? El hijo nefios, dice la palabra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños, y usa la palabra nefios, niños fluctuantes, llevados por doquier de toda viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el primer nivel de hijos que yo encuentro en la Biblia es el nivel de hijo nefios. ¿Y qué es un nefios? Bueno, el hijo nefios básicamente se refería a niños muy pequeños, de modo que el cristiano nefios es aquel que nació de nuevo. Es aquel que ya creció, bueno, ya nació como hijo de Cristo, ya tiene la sangre del Cordero, pero aún es un bebé. Por eso la Biblia nos habla de que nosotros somos hermanos mayores, tenemos que cuidar a alguien, tenemos que irlo desarrollando. Esa es la tarea de los que ya han avanzado. Si tú eres nefios, tú no puedes cuidar a nadie. Es la realidad. Hay niños en la iglesia, hay hijos en la iglesia que son hijos, pero todavía son nefios, todavía son bebés, todavía requieren cuidado, todavía requieren atención, todavía requieren que les cuidemos, que les cambiemos pañales, que les demos su mamila, que les peguemos en la espalda para que repitan. Todos esos procesos que usted conoce como padre, como madre, que tiene que llevar a cabo un bebé. Un bebé nefios no se puede cuidar solo, necesita de la atención de alguien más. Un bebé nefios depende de los demás, depende en este caso de la madre. Y nosotros tenemos que entender esta mañana que hay muchas clases de cristianos que están en ese nivel, el nivel de hijo nefios, son bebés espirituales. Gloria a Dios porque nacieron en la fe, pero hay que irlos llevando a un desarrollo. Vamos a ver cuáles son las características. Este creyente, número uno, aún es movido por los elementos del mundo.
No tenemos tiempo para ir leyendo todas las citas bíblicas, pero las dejo ahí en la pantalla para que usted las escriba y las cheque en casa. Es decir, que el niño nefios, el que apenas comienza, es movido por el mundo todavía. Así como a un bebé lo llevas tú de un lado a otro, así un bebé nefios, un cristiano nefios, es llevado de un lado a otro. Y hablando de esto, es llevado de una doctrina a otra. No tiene una identidad todavía porque no ha crecido, no se ha desarrollado. Entonces este niño o este creyente todavía es movido por los elementos del mundo. Todavía la situación del país le afecta mucho. Y no quiere decir que a nosotros como cristianos maduros no nos afecte, pero hemos aprendido a sobrellevarlo. Hemos aprendido a ir por encima de la tormenta. Pero este pequeño, este niño, este hijo espiritual todavía es movido por los elementos del mundo. Número 2, este creyente aún es guiado por la carne. Esto lo enseña 1 Corintios 3 del 1 al 4, donde habla de cristianos carnales. Cristianos que todavía se dejan mover por sus emociones. El término carnal nos resulta como un poco agresivo. Cuando se nos dice tú eres un cristiano carnal, inmediatamente pensamos que es una ofensa. Pero no, cuando tú te dejas guiar por tus emociones, escucha bien esto, tú eres un cristiano carnal. Porque hay veces que tus emociones son fluctuantes, sobre todo si tus emociones no las has llevado cautivas a la obediencia en Cristo. Aquí hay mucha gente que es, como dice el libro de Efesios, son llevados de aquí para allá, no solamente por doctrinas, sino son llevados de aquí para allá por momentos y emociones. A veces están arriba, a veces están abajo. A veces están gozosos y quieren comerse al diablo. A veces el diablo les da unas patadas y el diablo les pone la cabeza, el pie encima de la cabeza. Y ese cristiano nefios es llevado por diferentes momentos y emociones porque desgraciadamente todavía es un cristiano carnal. Es un cristiano sarquicos, carnal, todavía no avanza. Todavía no sabe separar sus emociones de su fe. Hay muchos cristianos que quieren herencia, pero no han podido ser guiados por el Espíritu. Porque el apóstol Pablo también dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Son los que saben hacer su voluntad. Hermano, tal vez tú en este punto todavía te encuentras guiado por tus emociones. Todavía te gusta dejar que esa carne te dirija. Y a veces nosotros no hemos dejado que sea el Espíritu quien nos dirige. Por eso un cristiano sin el Espíritu es un cristiano carnal. Número 3, un cristiano nefios no conoce ni maneja bien la palabra, se desvía con facilidad. Son esos cristianos que van comenzando y que están muy emocionados, pero que de conocimiento bíblico no tienen mucho. Y de repente andan diciendo cada herejía cuando predican o cuando enseñan. Por eso Pablo dice, no pongas a predicar un neófito. A veces no los pones a predicar, pero andan compartiendo a Cristo por ahí y tú los escuchas diciendo una sarta de herejías, ¿no? Por ejemplo, esos cristianos que son tan animosos, tan efusivos, que quieren compartir a Cristo, pero no tienen la enseñanza correcta. Y andan diciendo, ya ves, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. O por ejemplo, la Biblia dice que la hoja del árbol no se cae, sino es la voluntad de Dios. Y son términos que como que resultan bonitos, pero que no son términos que un cristiano maduro use. Los nefios los usan porque no han conocido la Biblia. De hecho, no se alimentan de la palabra, de la vianda todavía toman leche. Todavía les gustan los sermones ahí muy al corazón, sermones muy ligeros, porque todavía no están ejercitados en la palabra. No conocen ni manejan bien la palabra y por lo tanto se van a desviar con facilidad. Hoy en día creen algo, mañana creen otra cosa. Por eso esos cristianos nefios son el blanco perfecto de Satanás para llevárselos. Por eso nuestro deber como cristianos es avanzar en madurez. Además de esto, el cristiano nefios no puede enseñar el evangelio a otros, por lo mismo que te decía hace un rato. Porque la forma en la que lo va a presentar no va a ser la correcta. Que no tiene un conocimiento de la palabra todavía y entonces en vez de enseñar va a confundir. Mi hijo pequeño todavía no habla bien. Algunas palabras le salen bien, pero algunas no. Porque el término nefios implica esa edad donde todavía son dependientes de los padres. Todavía no hablan bien.
Y entonces en este caso hay muchos cristianos que todavía no usan bien los conceptos bíblicos. Necesitamos llevarlos a un desarrollo. Pero yo oro y sé que algunos de aquí ya no son cristianos nefios. De repente se quieren comportar como nefios, pero no lo son. De repente son medio berrinchudos, pero deben entender que ya avanzaron en ese nivel. Ahora, ¿qué tiene que hacer este creyente? Para crecer, este creyente nefios tiene que hacer algunas cosas que vamos a mirar hoy. Número uno, debe obedecer a Dios y su palabra. Punto. No hay más. Un cristiano nefios necesita obedecer a Dios y su palabra. No obedecer al predicador fulano, sino obedecer lo que la Biblia dice. Y punto. En este proceso del cristiano nefios, su única guianza debe ser la palabra de Dios, para que pueda avanzar, para que pueda desarrollarse. Número dos, debe caminar en el Espíritu. Por eso los papás espirituales o los hermanos mayores deben llevar a este cristiano nefios a una experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia en su caminar, donde además de ser bautizados en agua, sean bautizados en el fuego y puedan avanzar para desarrollarse. Número tres, este cristiano debe aprender a no seguir la definición mundana de lo que necesita, porque todavía es inexperto, no sabe discernir, no sabe comprender muchas cosas, y el sistema presenta una manera de pensar, y el bebé espiritual necesita aferrarse a la palabra y necesita aferrarse a cristianos maduros que le vayan enseñando. Número cuatro, necesita renovar la mente para ver las cosas como Dios las ve. Porque como te decía, este cristiano es muy emocional. De repente no ve las cosas como Dios las ve, y entonces de repente lo ves arriba, a veces lo ves abajo, porque no ha entendido a ver las cosas a la manera como Dios las ve. Como es inexperto, como no discierne, como no ha avanzado, entonces de repente ve algo y tiene una idea equivocada de lo que está mirando. Cuidado con eso. Número 5, tiene que desarrollar dominio propio. Saber tomar sus decisiones dirigido por la palabra. Y si usted se da cuenta, todo este es un proceso muy disciplinario. Conforme vayamos avanzando en los diferentes niveles de hijo, nos vamos a dar cuenta que hay procesos donde se tiene que hacer más cosas y otros donde las cosas fluyen más fácil. Porque así son los procesos. Es, por ejemplo, en el kinder, pues tú solamente pintabas y recortabas. Pero cuando pasaste a la primaria ya empezaste a aprender letras, su sonido, la forma de juntar, o sea, ibas avanzando. Y cuando ya llegaste a la universidad, pues ya era otro nivel. O sea, conforme vas avanzando, los procesos se van haciendo más cortos o más amplios. Eso depende de tu avance, tu crecimiento y tu desarrollo. Entonces, en este proceso, el cristiano nefios debe desarrollar dominio propio. Y número 5, debe aprender la Biblia de parte de maestros adecuados. Porque así como en la cuestión de las edades de un niño natural, dicen que los primeros 4 años son donde el niño recibe todo. Su carácter, su mayor, la parte afectiva y todo eso. Así un cristiano sus primeros meses va a absorber todo. Y por eso necesitamos guiarlos a buenos maestros para que le enseñen la palabra. Ahora, el cristiano nefios es el primer nivel. Sé que muchos de nosotros pasamos por ahí, pero a veces en el afán de avanzar, a veces nos regresamos de ser cristianos pues ya de un nivel y nos regresamos a ser nefios. Vamos a mirar otro nivel que es el hijo paidón. ¿Sí? ¿Qué es el paidón? Bueno, primero vamos a ver en qué parte de la Biblia aparece. Libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 39. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña, y aparece el término paidón. Ya no es la niña nefios, sino ahora es una niña paidón. La niña paidón no está muerta, sino duerme. En los tiempos de Cristo, el término paidón era usado para niños después de los 2 años de edad hasta el inicio de la pubertad, es decir, 11 o 12 años. Imagínense, esto es importante. Es decir, que la edad de un niño paidón abarca desde los 2 hasta los 12 años. 10 años marca esta edad. Aquí el niño también descubre y tiende a escoger su propia voluntad y deseo. Esta parte en el ámbito espiritual es muy importante, porque en esta etapa el niño paidón, el cristiano paidón, va a desarrollar su toma de decisiones.
Es donde su mente escogedora va a empezar a escoger las cosas correctas y empezar a discernir algunas cosas. En esta etapa, en el niño paidón o el hijo paidón, es donde el cristiano va a desarrollar su discernimiento. ¿Sí? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Este creyente tiene algunas características que vamos a mirar. Por ejemplo, ya conoce más íntimamente al Padre. Ya el Padre lo sentó en sus rodillas. Ya hay una intimidad. Ya sabe adorar. Ya avanzó. Ya vivió en la presencia de Dios. Ya tiene un conocimiento más íntimo del Padre. Ya está en esa relación de hijo. Pero todavía necesita aprender obediencia y servicio. Pero esto solamente se va a aplicar si ese hijo no se revela a Dios y a su voluntad. Porque el hijo paidón, podríamos decir que es un preadolescente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa etapa de los 2 a los 12 años hay muchas cuestiones fisiológicas que el niño vive y espiritualmente también se aplica. Recuerde que lo natural es ejemplo de lo espiritual. Este niño paidón, este cristiano paidón, tiene que aprender obediencia y servicio. Es aquí donde lo vas a meter. Por ejemplo, tú como padre a esta edad enseñas a tu hijo a que ayude a las labores de casa, para que no vayas creando un hijo inútil. Si es niña, la pones a tender las camas, la pones a lavar trastes, aunque es una edad corta, pero tú le empiezas a poner ciertas responsabilidades que van a hacer de él o de ella un hijo responsable. En la iglesia es igual. Es donde tú ya como cristiano te das cuenta que ya no tienes que esperar que te cuiden, sino ahora empiezas a desarrollarte en ayudar en lo que puedes. Ese es el hijo paidón. Tiene que aprender obediencia y servicio. Número 3, también comienza este niño o este cristiano a distinguir lo falso de lo real. Ahí hay citas bíblicas, le digo, no las estamos tomando por el tiempo, pero si él no sabe distinguir lo falso de lo real, será llevado por sus emociones e imaginación. Se va a imaginar cosas, se iba a imaginar escenarios, se iba a imaginar muchas situaciones que el diablo va a poner, porque la serpiente, que es Leviatán, se le va a enredar en la mente, y como él todavía es inexperto, va a creer las mentiras que el diablo le pone. Tú no eres hijo, a ti nadie te quiere, esa profecía no fue cierta, y empieza a enredársele en la cabeza el alga, así como Jonás dice un punto que el alga se le enredó en la cabeza. Sus pensamientos estaban siendo atorados. Y yo no sé, la Biblia no lo menciona, pero imagínense qué estaba pensando Jonás en ese vientre del pez. Lo que muchos cristianos paidón piensan es que aquí nadie me quiere, es que Dios ya me olvidó, porque a eso le pasó también a Elías. ¿Cómo puedes tú tener herencia si tu mentalidad no ha avanzado? Cuidado con este hijo paidón, que si no sabe discernir, no sabe avanzar, va a empezar a ser llevado y movido por sus emociones y sobre todo por su imaginación. El diablo es muy astuto y lo que quiere es que tú pierdas tu herencia. Y en este punto te lleva a que tu mente sea atacada. Esta edad, fíjate bien, hablando en el Antiguo Testamento, estos niños de esa edad todavía no podían entrar a la guerra. Tenía que pasar un tiempo más para entrar a la guerra. En los romanos es igual. Los espartanos eran diferentes. Los espartanos desde pequeños los metían a la guerra. Pero en el caso de Roma todavía no había esa disciplina para entrar a la guerra. Y espiritualmente hablando, muchos cristianos todavía en esta edad no se ponen la armadura espiritual. Por eso necesitamos avanzar. Porque tú como paidón tienes bendiciones, pero no tienes todavía autoridad, porque tus emociones te están afectando. Y número 4, este creyente paidón tiende a la queja y a altibajos emocionales. Ahí está la cita bíblica. ¿Cuántas veces tú has vivido como paidón? Vuelvo a repetir, a veces estás arriba, en el nivel más alto, en el éxtasis, pero a veces el diablo te tira hasta abajo y tú le crees al diablo. ¿Por qué eres paidón? Porque todavía no avanzaste. Y como hijo paidón no puedes todavía recibir la herencia. Ahora, ¿qué necesita hacer el paidón para avanzar? Bueno, vamos a ver qué necesita este creyente. Número 1, necesita disciplina. Desarrollar buenos hábitos espirituales y sumisión a Dios y a sus líderes. Esto es clave.
Un paidón necesita en este proceso disciplinarse, lo que decíamos hace un rato. Y número dos, necesita relacionarse con Dios como su Padre. Estos dos puntos son claves. Yo creo que esta etapa, la etapa paidón, es la etapa donde muchos cristianos se estacionan por años. Ya más tarde hablaremos del tecnon y de los otros dos que nos faltan, pero yo quiero detenerme aquí esta mañana, porque sé que muchas veces en nuestro caminar cristiano vivimos como hijos, pero yo lo vuelvo a repetir, ¿qué clase de hijo, con qué identidad de hijo estás viviendo? Eres un paidón donde todavía eres un nefios, perdón, donde todavía necesitas que los demás te atiendan, que si no te llaman por teléfono te pones triste. Y quiero decir esto con mucho cuidado, no es que los pastores nos protejamos de esto, no. Pero yo sí en mi vida como cristiano he enfrentado a muchos cristianos nefios, que los dejas de ver un tiempo, ya no van a la iglesia y después te los encuentras. Hermano, ¿por qué dejo de ir? Es que el pastor no me habló por teléfono, no me visitó. Una vez me acuerdo de una persona que lo dejé de ver y en ese tiempo todavía no existían los celulares como ahora. Estamos hablando de que esta iglesia empezó en el 2000, todavía no había tanta tecnología como ahora para conectarnos. Le marcaba su teléfono, no contestaba, su teléfono de casa, y después lo encontramos y yo ya lo vi como, cuando lo vi de frente, lo vi como muy reacio hacia mí, ¿verdad? Hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo ha estado? Uy, pues estuve bien malo y usted ni me visitó. Y yo le digo, bueno, pues es que yo como pastor, pues estaba inexperto, joven, ¿verdad? Cuando eres pastor joven, quieres salvar a todo mundo. Quieres quedar bien con todos. Eso también se aplica. Yo creo que más adelante voy a predicar del pastorado, del liderazgo, porque también como líderes y como pastores tenemos un nivel donde nos sentimos los redentores de todo el mundo. Queremos que todos se arrepientan, queremos quedar bien con todos. Yo estaba en esa época. Y mi esposa ha de recordar que yo regresé muy deprimido de esa ida al mercado. Regresé totalmente deprimido porque dije, ¿qué hice mal? Este hermano se va a ir al mundo. Pero entendí después con el tiempo que no era solamente mi culpa, que muchas veces hay cristianos que todavía no han avanzado en su relación y su identidad como hijo, y que piensan y esperan que el mentor, el padre, escuche bien, vaya y los busque. Pero ahí no han entendido algo importante. La Biblia a nosotros en el Nuevo Testamento nunca nos va a comparar con ovejas. Quiero que entienda que el concepto de oveja es para el Antiguo Testamento y para un pueblo en particular, para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Dios no nos ve como ovejas, nos ve como hijos. Y entonces mucha gente en ese proceso te ha de pasar, te ha de suceder, o cuando tú pastores te van a decir, es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Usted como pastor debía dejar a las 99 e ir a buscarme. Y yo al principio decía, pues yo creo que sí tienes razón. Y a veces quería yo estar como en varios lados a la vez, ¿no? Hasta que entendí por la palabra y por revelación de algunas predicaciones que escuché, que Dios quiere y te ve a ti. Tú decides si te ve como oveja o te ve como hijo. Porque si eres oveja, te va a tratar como oveja, eres torpe. Sí te va a llevar a los pastos verdes, sí te va a llevar a abundancia, sí te va a llevar a las aguas tranquilas, pero nunca vas a tener herencia porque eres oveja. Pero cuando tú cambias tu mentalidad de oveja y te vuelves hijo, entonces te das cuenta que la situación es diferente. Ya como hijo tienes herencia y ya como hijo vas a actuar. Y vas a entender que en la parábola del hijo pródigo, ¿quién es el que regresa a casa? No es el padre el que sale a buscarlo. ¿Entiende esto? En el Antiguo Testamento sí es el buen pastor el que va y busca la oveja, pero en el Nuevo Testamento yo siempre me he preguntado, ¿por qué el padre, si era tan rico y amaba tanto a su hijo, por qué no lo fue a buscar? Nunca se ha preguntado por qué. No lo ha preguntado porque no nos conviene como hijos. Todos quisiéramos que el padre fuera atrás con su capa de Superman a rescatarnos. Y yo me imagino al hijo estando ahí en el hato de cerdos, comiendo algarrobas, esperando, papá, ¿dónde estás? Pero se tuvo que quedar esperando, porque fue hasta que el padre lo hizo reaccionar. El Padre Celestial hizo que le hiciera el insight o le cayera el 20, como dicen los psicólogos, y dijo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy viviendo como un esclavo, con más
peor que un esclavo. Ahí en la casa de mi padre, por lo menos los esclavos y los jornaleros tienen comida y yo aquí comiendo cochinadas. Le cayó el 20 porque era hijo, tenía identidad. Y este punto yo he visto muchos cristianos paidón, que el diablo les sacude la mente y les hace pensar que no son hijos. ¿Sabe por qué? Porque tal vez les falta más disciplina con Dios. Tal vez les falta más relacionarse con Dios como su Padre. Fíjese lo que dice aquí: aprender a caminar y hablar como Él. Oiga, yo me quiero parecer a mi Padre. Y el otro día hablo naturalmente y también espiritualmente. Aunque naturalmente ya me he dado cuenta, el otro día hay esas aplicaciones en los teléfonos donde tú puedes aumentarte años, ¿no? No sé cuántos alguna vez la han usado, pero yo puse esa aplicación, AppFace se llama, y entonces puse cómo me vería de viejito. Hermano, haz de cuenta que soy mi papá, así idéntico. Yo dije, chispas, cuando sea grande voy a ser igual que mi papá. Ya me amolé. Qué bueno que mi papá no está, no sé si esté conectado, porque no siempre está conectado. Ni modo, papá, es la realidad. Ahí no es cierto. Pero la verdad es que yo sé que tarde o temprano la genética me va a hacer que me parezca a mi papá. O sea, si es mi papá, me voy a parecer a él, quiera o no. Si Dios es tu padre, tarde o temprano te vas a parecer a él. Y gloria a Dios, porque yo quiero parecerme a mi papá. Pero necesito relacionarme con Él, necesito tener pláticas con Él, necesito pasar momentos en su presencia para ser transformado. Tiempo, caminar en esa identidad, en esa relación, para poder hablar y gozar de su presencia como Él goza de estar conmigo, porque dice la Biblia que el Espíritu nos anhela a nosotros fervientemente. Yo como hijo debo pensar como hijo, debo actuar como hijo y debo buscar a papá como hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si esperas que sean los demás quien vayan a buscarte, todavía no has entendido lo que significa ser hijo. Vamos a esperar que nos cambien el micrófono. Este está ecualizado para otro tipo de voz, así que vamos a esperar. Quiero terminar con esto. En la segunda parte se hablará de los demás, las otras 3 clases de hijo. Gracias. Gracias. Ahora yo me quiero quedar aquí, porque el creyente paidón necesita relacionarse con su padre. Pero en esta etapa, ya a los 12 años, porque es la etapa que según en el tiempo bíblico, el tiempo de Jesús, era la edad de los paidón hasta los 12. A los 12 años ya un niño ya tiene identidad. Y no solo de género, porque no caigamos en esa aberración de la identidad de género, ¿no? Que el hijo tiene que definir si es hombre o mujer. Yo sé que cuando nací ya tengo mi identidad de lo que soy, pero hay otra identidad que se va desarrollando, ¿sí? A los 12 el hijo ya tiene bien definida su identidad. Esta semana aprendí una metáfora muy interesante. Un pastor nos predicaba y hablaba y decía: yo tengo a mi hija pequeña, dice, que cuando va conmigo al supermercado, dice, ella puede andar por ahí y no se preocupa porque sabe que yo como su padre, aunque no esté presente, estoy al tanto de ella. Dice, eso se llama identidad. Y entonces yo dije, wow, esto es algo maravilloso, porque hay muchos cristianos que están esperando que Dios les hable. Cuando todavía eres nefios, tú esperas mucha palabra profética que te venga a guiar. Gloria a Dios por la palabra profética. Yo bendigo la palabra profética y sé que la palabra profética me ha guiado mucho. Pero hay un punto donde esa palabra empieza a escasear. No sé si le ha pasado en su vida. Hay veces donde Dios nos da un montón de palabra profética y viene el profeta y nos dice, y así dice el Señor. Y viene otro y dice, y así dice el Señor. Y hay momentos donde dice, ¿y ahora qué me va a decir el Señor? Y no hay nada. A veces me ha pasado que voy a lugares y me siento hasta adelante para que el profeta me profetice, y hace cuenta que el profeta me ve y dice, mejor me voy para acá, porque ya no tiene Dios palabra para mí. No que se le agotó la palabra, sino que Dios está trabajando mi identidad de hijo. Hay un punto donde yo debo avanzar aunque no escuche la voz de Dios. Entonces, fíjate lo que dice esta frase:
Denme por favor clic, chicos, allá. Esta frase dice: tienes la imagen del Padre. Cuando eres un paidón y cuando has avanzado, ya tienes la imagen del Padre. Cuando a pesar del silencio y de no oír a Dios, tú caminas por identidad. Ya no escucho a Dios, ya Dios no me habló, tal vez me siento de lo peor, me siento el hijo olvidado allá comiendo algarrobas, pero me acuerdo que todavía tengo un padre. Porque si te acuerdas del el hijo pródigo no dijo: voy a ir con el jefe, voy a ir con el patrón. Él dijo: voy a ir con mi padre. Él sigue siendo mi padre, aunque yo ya no sea su hijo y aunque él me rechace, mi padre siempre estará ahí para darme lo que necesito. Ya tal vez no como hijo, pero sí como esclavo. Y su mentalidad tuvo que cambiar cuando el Padre lo cubre. Eso lo vamos a mirar más adelante, pero quiero que entiendas algo. Hay momentos donde como hijo paidón tal vez no escuches la voz de Dios, tal vez no oigas, y es más, tal vez te encuentres totalmente solo. ¿Nunca le ha pasado? Totalmente solo, todos te abandonaron, pero tu identidad de hijo te va a sacar adelante, porque tú vas a decir: aunque no estés aquí, aunque no te sienta, yo sé que tú sigues siendo real en mi vida. Y entonces vas a caminar por identidad. No vas a mirar a Dios, tal vez no vas a sentir su presencia, no va a haber palabra profética, pero tú dices: yo soy hijo y como hijo voy a vivir. Sé que tarde o temprano el Padre me va a estar esperando en la puerta, y cuando yo regrese se va a echar a mis brazos y me va a cubrir y me va a bendecir y me va a dar la herencia que necesito. Eso es identidad. Relacionarte con Dios como tu Padre. ¿Cuánta identidad tienes el día de hoy? Yo sé que aquí hay personas que en algún punto dejaron de escuchar a Dios. Escuche bien esto: dejaron de sentir la comunión con los hermanos. Porque a veces pasa. Piensas que ya nadie está contigo. Si tú eres un hijo nefios y eres guiado por tus emociones, vas a tirar la toalla y vas a decir: ya no más, ¿para qué continúo si Dios se ha olvidado de mí? Si Dios no me respondió. Pero cuando tú ya avanzaste de nefios a paidón y el Padre se ha relacionado contigo y tú te has relacionado con Él, aunque nadie esté contigo, tú vas a seguir caminando firme en Dios. Pablo tenía identidad como hijo, por eso se la pudo transmitir a Timoteo. Porque aunque Pablo estaba solo, no quiere decir que no sentía dolor. Sí lo sentía, pero supo drenarlo. Porque hay un punto donde dice, en una de sus epístolas, Pablo escribe y dice: ven pronto a verme, como una ansiedad de Pablo. Apresúrate, me siento solo, porque todos me han abandonado. Tal vez así te has sentido, pero lo que te levanta es que Dios nunca te va a dejar. Tal vez no lo escuchas, tal vez no lo ves, pero sabes que como Padre Él va a estar desde arriba observando, cuidando tus pasos, y al final te va a llevar a la bendición que Él prometió para tu vida. Eso es ser un paidón que sabe caminar con Dios. Y hay un punto donde tenemos que pedirle a Dios que nos perdone por haber dudado. No solo, escuche bien, ya de por sí es un pecado dudar de que Dios nos abandone o pensar que Dios nos va a abandonar. Cuando Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Tal vez tú no me sientes, pero ahí estoy. Pero también es otro pecado cuando no entendemos que somos sus hijos y que Él nunca va a abandonar a los suyos. Y entonces llega un punto donde el paidón necesita arrepentirse y pedirle a Dios que lo perdone. En su pensamiento ha fallado, en su pensamiento ha pecado, y sobre todo le ha dado lugar al diablo. Y el hijo pródigo se encontraba en una condición deplorable. Yo no sé si tú estés comiendo ya algarrobas. Yo no sé si en algún punto de tu proceso te quedaste comiendo algarrobas. Alimento para inmundos, alimento que no es para ti. Porque como no tienes la identidad de hijo, estuviste comiendo lo que el diablo te decía. Ya ves, nadie te quiere. Ya ves, nadie se preocupa por ti. Ya ves, tus promesas no se han cumplido. Porque el diablo es especialista en eso.
Siempre he sabido que cuando Dios me da una palabra de sanidad, viene la enfermedad. Eso es real. A veces me he dicho, yo te voy a sanar y parece como que me dijo que me vacunaron contra algo y me pongo malo. O cuando Dios te da una palabra de prosperidad, no dice, te voy a bendecir, no te va a faltar, tú vas a prestar. Y entonces de repente dices, Padre, pero si tú dijiste que me ibas a dar y no tengo ni para. Porque Dios está probando, te mueves por identidad, no por lo que escuchas ni lo que ves. Te mueves porque eres hijo y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando tú llegues de Paidón al nivel 5. Lo vamos a mirar más tarde. Pero mientras tanto, dile, Señor, no me quiero estacionar como Paidón, quiero ir más adelante en ti. Yo quiero orar esta mañana, tanto por los que están aquí en casa, como los que nos están mirando en la transmisión. Muchas veces el diablo te ha engañado, pensando que Dios ya no está contigo. Pero Dios ha estado ahí. Y Dios te hace entender que aunque no lo sientas, a pesar de su silencio, tú vas a caminar y vas a seguir avanzando, no por lo que sientes, sino por la identidad que como hijo tienes. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad de orar, de clamar y de escuchar tu voz. Sé que en este proceso en el que estamos como creyentes, que vamos avanzando hacia nuestra herencia, nos hemos enfrentado con diferentes enemigos, Señor, con diferentes circunstancias. Y Padre, tal vez en este proceso como hijos nefios hemos avanzado, ya hemos dejado los rudimentos, pero ahora hemos llegado a los hijos Paidón, Señor, donde en algún punto el diablo nos quiso engañar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, pero yo no me muevo por lo que siento, yo me muevo por la identidad que como hijo de Dios tengo. Yo he sido comprado con tu sangre preciosa, Señor, y tengo un montón de promesas sobre mi cabeza. No solo las promesas que me has dado personalmente, sino las montones de promesas que hay en tu palabra. Y esta gente, este pueblo que está escuchando tu palabra, también son partícipes de esas herencias, de esas promesas, pero no vamos a poder avanzar más, a tomarlas, hasta que no entendamos nuestra identidad. Por eso queremos cada día tener más relación contigo y acercarnos a tu trono con confianza. Y saber que aunque no te sintamos, que tal vez aunque no te veamos, aunque no escuchemos tu voz, nosotros seguiremos avanzando hacia el nivel siguiente, hacia nuestra herencia, hacia la tierra que nos prometiste. Porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Y como hijo voy a vivir, como hijo me voy a mover, porque tengo una identidad, Señor. Tengo un Dios que me ha guardado, que me ha sostenido. Y que aún estando ahí en ese hato de cerdos, comiendo algarrobas, comiendo basura, comiendo pensamientos que el diablo puso en mi mente, yo me voy a levantar porque tengo una identidad de hijo. Y voy a ir contigo, Señor, y tú vas a cubrirme, tú me vas a dar autoridad, tú me vas a dar un nuevo caminar, Señor, porque yo he entendido que tengo identidad como hijo. Te ruego por favor que sigamos avanzando en el conocimiento y en la gracia tuya. Y que si alguna alga se ha enredado en la cabeza de alguno de tus hijos, hoy vengas con tu Espíritu Santo y desenredes el alga de su cabeza. Y ellos puedan entender, Señor, que son hijos y que las promesas que nos diste, tú las vas a cumplir tarde o temprano. Bendecimos este tiempo, bendecimos a cada hermano y sabemos que en la siguiente reunión seguiremos aprendiendo sobre este proceso. Pero mientras eso llega, ayúdanos que a pesar del silencio que pueda venir o que tal vez esté llegando ahora mismo, yo pueda seguir moviéndome, no por lo que veo, sino por la identidad que tengo, por la fe de que soy verdadero hijo tuyo. Y si soy hijo, tengo herencia, tengo promesas sobre mi cabeza que tarde o temprano se cumplirán. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Bendecimos a nuestros hermanos que están en transmisión también. Confiamos que tu palabra fluirá sobre ellos, que tu palabra también los llevará a ser verdaderos hijos con identidad. Si alguien aquí, si alguien en la transmisión ha sentido que todavía se ha estacionado en alguna etapa, tal vez como nefios, tú le puedas llevar a un compromiso serio contigo y podamos avanzar al siguiente escalón, sabiendo que tú cumplirás tus promesas en aquellos que han alcanzado y han llegado a tus procesos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.
Que Dios bendiga sus vidas. En la siguiente transmisión continuaremos con los 3 niveles que faltan y al final llegaremos a preguntarnos qué hacer con esto. Porque yo sí creo que es tiempo de tomar nuestra herencia en el nombre de Jesús. 2021 es nuestro año en el nombre de Jesús. Y no lo digo solo por decirlo, sé que puede ser tu peor año, tu mejor año, pero yo tengo fe que si Dios nos da una mentalidad correcta, 2021 será un año de muchas más bendiciones para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos a las 12 del día.